¿Qué tal? Pues vamos a analizar lo que dice este señor Zunzunegui en un video que tiene sobre Quetzalcóatl. Eh, Hay un par de cosas muy equivocadas en su video, en este tipo de conferencia que dio. Vamos a ello, ¿no? Y solo un par de las que encontré. Vamos a ello. Miren. Esto se lo comenté, de hecho, en su video. Y que si lo Vamos paso por paso. Fíjense, lo primero que dice, eh, habla del mito fundacional y menciona algo muy incorrecto y algo muy básico, que es la parte de la serpiente, ¿no? Que no es una serpiente, que pues sabemos que es eh, esta figura del Teotl Tlachinoli, basado pues en esta figura que tenemos aquí en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que no es una serpiente. Lo que el ave está, pues tiene sobre la boca, pues no es una serpiente, es la fusión del agua y el fuego, que los mexicas era como representaban pues la guerra, ¿no? Esto en cuanto al mito fundacional es la primera inconsistencia. Vamos con el video. Espérenme, link, espérenme. Vamos con el video. hacíamos, seríamos por derecho divino amos y señores de todo. Todos los mitos se escriben a posteriori. Tú ya dominas y ya sometes a todos y ahora creas el relato mitológico que le explica a todos por qué eres tú el que manda. Pero ojo, ellos están establecidos donde el que domina es Quetzalcóatl. A partir de que ellos toman el poder con Tlacaelel y con Izcóatl y después con Moctezuma y Huicamina, empiezan ahora sí a imponerle a los demás pueblos el culto a Huitzilopochtli. No logran erradicar el culto a Quetzalcóatl, por supuesto, y fíjate qué bonita leyenda. Huitzilopochtli nos mandó a buscar un águila devorando una serpiente. Falso, ¿no? Ya está súper estudiado que no refiere el mito a un águila devorando una serpiente. No sabemos si era un águila, pudo haber sido un quebrantahuesos mexicano, pero además no es una serpiente, de eso hay total certeza. Es muy claro el Teocalli de la Guerra Sagrada. Es esta figura de agua y fuego, ¿no? Que tenemos incluso hasta en el billete de 50 pesos, al reverso del ajolote. Ahí está la representación del Teocalli de la Guerra Sagrada. Y esto no es una serpiente. No es una serpiente. Si los. Si se confundió intencionalmente o no con una serpiente, bueno, eso es otro tema, pero hoy en día sabemos que esto no es una serpiente. Bueno, es lo primerito, ¿no? Serpiente y plumas. Ahí están los dos elementos iconográficos constitutivos de Quetzalcóatl. No, porque no es serpiente. Es decir, es muy claro la iconografía mexica con que no es una serpiente lo que tiene el ave en la boca. Es agua y fuego. Ahí está la serpiente de Quetzalcóatl y el águila representa las plumas de Quetzalcóatl, el cielo y la tierra que es Quetzalcóatl. Es como decir, nuestro Dios nos mandó a buscar a Quetzalcóatl. Es como decir, nuestro Dios nos mandó a buscarlos a ustedes y someterlos. Entonces, la interpretación que él le da, que no lo sustente nada, más que en sus ideas. Claro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli no son hermanos, pero en la nueva versión mitológica que van a contar los mexicas, los van a hacer hermanos. Porque entonces te cuentan este relato que es... Aquí va la segunda inconsistencia del video. Él va a hablar de esta figura mencionada por Miguel León Portilla como Ometeotl, ¿no? Vamos a ver qué dice Zunzunegui. Solo hay un Dios porque de fondo los mexica, como todos los pueblos nahuas, son absoluta y tajantemente monoteístas. ¿Cómo lo ven? A Zunzunegui dice y afirma, sin sustento más que su propia opinión, que todos los pueblos mesoamericanos eran monoteístas. Cosa que mentira. Mentira, ni por dónde aceptar esa versión. Solo hay un Dios.
Ometeotl, el Señor. Y esto pues tiene respuesta acá, en este artículo académico de Richard Haley del 92, publicado en el 92, donde pues desacredita y además hace énfasis en los errores de traducción que hizo Miguel León Portilla con respecto a la figura de Ometeotl. Aquí pues me ayudo de la IA para resumir el artículo. Dice, en su artículo Bare Bones, Rethinking Mesoamerican Divinity, Richard Haley argumenta que el concepto de Ometeotl como una deidad suprema y monoteísta de los mexicas no existió en el sentido que le atribuyó Miguel León Portilla. La postura de Haley es crítica directa a Miguel León Portilla, ¿no? Haley cuestiona la forma en que León Portilla tradujo ciertos pasajes claves de las fuentes náhuatl para crear el concepto de Ometeotl. Manipuló términos, impulsó la palabra Ometeotl donde no aparecen los textos originales, particularmente en la obra Cantares Mexicanos. El ejemplo clave es, en lugar de la palabra Ometeotl, el texto náhuatl original a menudo contiene la palabra Omeyacac u Omeicac, que significa en dos está parado o en doble se eleva. Haley argumenta que León Portilla tradujo esta frase como Dios de la dualidad, forzando una referencia a Ometeotl. Haley y otros autores sugieren que la frase se refiere a un camino o un concepto más abstracto, no a una deidad singular y suprema. Otro ejemplo, en el término Ayometeotl, Haley también señala que en un canto de la historia tolteca chichimeca, la palabra que León Portilla traduce como una referencia al Dios de la dualidad es en realidad Ayometeotl, que es la teotl del maguey jugoso, un término con un significado completamente diferente y más acorde con el contexto del canto sobre la bebida. Haley sostiene también que la idea de Ometeotl fue una creación académica o una invención directamente impulsada por León Portilla que buscaba postular una deidad monoteísta y trascendente pues, en la mitología mexica. Haley argumenta que el término y concepto de Ometeotl no están respaldados por una referencia clara y directa en las fuentes primarias prehispánicas o del siglo XVI, lo que pone en duda su existencia como un dios supremo y unificador de la dualidad que popularizó Miguel León Portilla. En cambio, sugiere que la verdadera fuerza divina mexica es el concepto más amplio, Teotl, la energía divina. ¿No? Esto lo pueden consultar aquí en este artículo académico de Richard Haley del 92. Y bueno, Zunzunegui pues olvida mencionar que esto es nada más una teoría de Miguel León Portilla sin mayor sustento. Señor del todo, el Señor dos, el Señor de la dualidad. Ese es el único Dios, Ometeotl. Ometeotl se reproduce consigo mismo, no podía ser de otra forma. Eso no está sustentado en nada, ¿eh? Tiene 2 hijos. Y estos 2 hijos se reproducen entre ellos y tienen 4 hijos. Ojo, bueno, tienen al sol, llamado Tonatiuh, a la luna. Bueno, esto ya se los expliqué. Esta teoría de Ometeotl está ya ampliamente desacreditada. ¿Fue un error intencional o no de Miguel León Portilla? Eso ya lo dejo a criterio de cada quien. Pero vámonos a lo siguiente, porque de verdad es... Híjole. Dice Zunzunegui en esta parte, chequen lo que dice. Estoy seguro que lo tienen claro, pero sí es la persona que los puede liberar. Eso también lo van a tener, o por lo menos están dispuestos a arriesgarse, porque se quieren liberar del yugo mexica, porque es un yugo macabro. A mí me encanta que en México tengamos esta versión de la historia de México, que todo es conflicto. Porque es la versión posrevolucionaria, es una versión marxista, basada en que todo tiene que tener conflicto. Pero es curioso porque en el marxismo se supone que hay oprimidos y opresores. Aquí está metiendo el marxismo en algo que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno. Y se supone que estás del lado del oprimido, que está muy bien que el oprimido se libere de su opresor. Pero en México, que hacemos de todo un retruécano mental complejísimo, nos parece terrible. ¿Qué pasó el 13 de agosto de 1521? Todos los oprimidos se liberaron de su opresor y nos contamos una versión de la historia donde eso nos parece terrible.
Es decir, mal que hayan derrotado a los mexicas. Oye, ¿y todos los demás pueblos qué? Los mexicas son 200,000 pelados. ¿Y los otros 10 millones qué? Los otros 10 millones fueron liberados del yugo mexica. Porque aquí lo que plantea Zunzunegui, sin mayor fundamento que su opinión, es que Cortés fue el liberador de todos los pueblos de la región. Y cada 13 de agosto lamentamos que eso haya pasado. Cuando cada 13 de agosto tendríamos que conmemorar que eso haya pasado. Porque aunque no confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, Cortés terminó significando el regreso de Quetzalcóatl. Y ahí también pone su teoría personal que Cortés significó el regreso de Quetzalcóatl, basada solo en su opinión. Ahora, para colmo, llega en 1519, que de pura casualidad es un año uno caña, lo cual ayuda mucho a generar este mito, le ayuda mucho a los franciscanos a construir el mito de, claro, Cortés los liberó porque era Quetzalcóatl. Y sin embargo, ya vimos el parecido del relato de Quetzalcóatl con el relato crístico. Cortés no es Quetzalcóatl, Cortés lo trae. Los pueblos mesoamericanos, los toltecas, los pueblos nahuas de Mesoamérica necesitan liberarse de los mexica. Militarmente, físicamente, materialmente, los va a liberar Hernán Cortés. Y me voy a ver... Esto es lo peor de todo el video. Súper mocho, pero espiritualmente los libera Jesús. Fíjense que Jesús libera a todos los pueblos de la cuenca del Valle de México, espiritualmente. Entonces, yo creo que Zunzunegui hubiera sido mejor fraile franciscano de lo que es como historiador, porque en realidad no es historiador. Él estudió, me parece que comunicación en la Náhuac, y tiene pues ahí varios posgrados en humanidades. Aquí lo tenemos, su biografía. Doctorado en humanidades por la Universidad Latinoamericana, posgrado en materialismo histórico y teoría crítica, no sé dónde, creo que en la Complutense de Madrid, no tengo idea. Maestría en humanidades, especialidad en religiones monoteístas, por eso es que le mete monoteísmo a todo, ¿no? Porque además lo hizo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues con razón todo quiere que sea monoteísta. Y afirma, ¿no?, que los pueblos mesoamericanos fueron monoteístas sin más base que su opinión. Diplomado en filosofía por la Ibero, diplomado en civilización islámica y diplomado en historia de México por el Instituto Cultural Helénico. No hay formación académica seria de historiador. Él es licenciado en comunicación, entonces, por la Náhuac además, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos por qué sus bases metodológicas y sus metodologías de investigación, pues no más no. Y aquí viene todavía lo peor, ahí va. Y la Virgen, porque espiritualmente, pueblos que están sometidos al... Fíjense, él dice que la Virgen liberó a los pueblos. Sacrificio humano y a rituales macabros durante 100 años y arrancar corazones y comer muslos y beber sangre, necesitan una liberación espiritual. A través de la Virgen y Jesucristo, ¿no? Hubiera sido, mejor se hubiera ordenado de sacerdote, Zunzunegui, ¿no? O hubiera hecho orden sacerdotal, y a lo mejor sería buenísimo dando misa, ¿no? Espiritual. Y vean qué bonito, la religión de Huitzilopochtli tiene una comunión, por supuesto, cuando el sacerdote come el corazón, el Cihuacóatl come el corazón y el Tlatoani come el muslo, están comiendo la carne y la sangre. La carne y la sangre de Cristo, ¿no? O sea, según él, la comunión católica romana es lo mismo que los rituales de sacrificio de los mexicas. No les resulta nada extraña la tradición cristiana, donde también comes el cuerpo y la sangre, pero con esta voltereta maravillosa donde Huitzilopochtli es un dios que te arrebata la vida para vivir él, y Jesús resulta ser un dios que sacrifica su vida para dártela a ti. ¿Por qué creen que a los aliados de los caxlistecas les gustó la religión y la tradición de sus aliados? Pues no es que les gustara como tal, sino que no les quedó otra opción, ¿no? Después de todos los indígenas que murieron con las enfermedades, pues tampoco es que tuvieran muchas opciones, ¿no? Porque es más evolucionada, porque es más bonita, porque es...
dice que la teología pues, católica es más evolucionada, dice. Además, olvidé mencionar que él cae en una teoría antropológica que ya está muy superada, que es el difusionismo. El difusionismo, vámonos a ayudar de la IA, que dice: el difusionismo, como escuela teórica dominante en la antropología a finales del siglo XIX, está ampliamente desacreditada en su forma clásica. El concepto de difusión sigue siendo un proceso innegable, pero el difusionismo, pues decía, el difusionismo alemán específicamente, decía Fritz Grabner y Wilhelm Schmidt, postulaban que las culturas se desarrollaron a partir de unos pocos círculos culturales primigenios que se expandieron. Es toda esta onda de decir que siempre la cultura fue de Europa hacia el resto del mundo. La crítica, pues, es que la metodología de trazar círculos de rasgos que a menudo eran demasiado rígidos y no se ajustaban a la complejidad de la evidencia etnográfica, ¿no? Estos son postulados de finales del siglo XIX y principios del XX, ya están superadísimos. Las principales críticas, pues, es que ignora la invención independiente, la innovación de culturas propias, la visión pasiva del receptor o la aceptación de que hay un rasgo que está mediado por la adaptación, la necesidad y la reinterpretación local. O sea, todo esto lo ignora. Es algo que sí estudió Franz Boas, que de hecho, bueno, pues el particularismo histórico de Boas rebasa totalmente el difusionismo cultural, porque Boas, si lo recuerdan ustedes, en teoría antropológica uno ve que Boas explicaba la cultura a través del entorno geográfico de las civilizaciones, ¿no? Ahora los antropólogos y arqueólogos modernos pues reconocen que la difusión es un mecanismo de cambio cultural, pero rechazan la difusión o el difusionismo como la única o principal fuerza impulsora de la evolución de las culturas, ¿no? Es decir, Zunzunegui está muy apegado a una teoría antropológica que fue válida en el siglo XIX o XX, pero que ya está rebasadísima, ¿no? Pregúntale a Franz Boas y todos sus posteriores. Es más liberadora porque sigue habiendo un sacrificio idéntico al de Huitzilopochtli, pero absolutamente simbólico. Un pan ácimo representa el cuerpo y el vino representa la sangre. No necesitas un cuerpo real y una sangre real, te basta con el símbolo. No tiene nada de extraño que todos estos pueblos sí vieran una liberación. Y en ese sentido, Cortés sí que viene a representar el regreso de Quetzalcóatl. Y los mexicas son los que se compraron esa tradición al asumirse como herederos de los toltecas y perecieron por esa tradición. Pero además que no se nos olvide que vimos en Teotihuacán. Aquí viene lo peor. Es decir, la pirámide de Tlalocantecutli está construida ya en el siglo II de la era cristiana. Faltan 1300 años para que llegue Cortés. Y sin embargo, ¿qué dijimos? La pirámide del Sol se llama así porque está orientada de este a oeste y todos los días el Sol atraviesa la bóveda celeste por encima de la pirámide del Sol y se pone en la cara principal de la pirámide, cada día en diferente posición. Y solo un día al año el Sol baja exactamente por la escalinata de la pirámide y se oculta justo frente a ella, el 13 de agosto. Cada año, el 13 de agosto, el Sol se oculta justo frente a la... Yo no sé si eso sea o corresponda con lo que el Señor dice, porque me suena otro alucine suyo. La pirámide del Sol de Teotihuacán, el 13 de agosto de 1521, mientras el Sol se ocultaba una vez más frente a la pirámide de Teotihuacán, la era de los mexica llegaba a su fin. Yo no sé quiénes construyeron Teotihuacán, pero esos desgraciados ya sabían que el 13 de agosto se acababa el quinto sol. No es una tragedia. Otro error, y ya últimas, estamos en lo último. El quinto sol no se acaba, según la cuenta calendárica mexica, el 13 de agosto de 1521. El quinto sol se vendría a acabar aproximadamente en el año 2079, de acuerdo con la cuenta calendárica mexica.
No hay una fecha precisa, estas son pues estimaciones de acuerdo a cómo se lleva la cuenta del calendario de la Piedra del Sol, ¿no? De cualquier forma, no se acaba en 1521 el quinto sol. No sé de qué habla este señor. Que se acabe el quinto sol, porque aquí el tiempo es cíclico. Claro, la muerte de un sol es el nacimiento de otro. El sexto sol, nosotros. No es cierto, el calendario mexica sí, hoy en día la cuenta calendárica corresponde al quinto sol, no al sexto. Nosotros, los hijos de todos los pueblos liberados por los caxliltecas y los caxliltecas. Eso es lo que somos nosotros, esa hermosa mixtura, ¿no? Ese maravilloso mestizaje donde los hijos de los nahuas y los hijos de los castellanos nos generaron a nosotros. Ya sería momento de que estuviéramos orgullosos de eso y celebráramos cada 13 de agosto el nacimiento de nuestro país. Y ahí. No, señor Susunegui. Nuestro país nace un 27 de septiembre de 1821. No se equivoque. Termina el mito de Quetzalcóatl. Ya, a mí ya me dolió la cabeza. Me voy a descansar.